Atención. ¿Hasta cuándo vamos a seguir soportando los desmanes de este gobierno? Un gobierno que, bajo la fachada de la justicia social, ha tejido una red de corrupción que alcanza los rincones más oscuros del poder en España. Los nombres que todos conocemos, Ábalos, Koldo, Aldama y, por supuesto, Pedro Sánchez, están profundamente involucrados en uno de los mayores escándalos que han sacudido a este país. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que el pueblo español siga siendo engañado? Antes de seguir, asegúrate de darle al me gusta, suscribirte, activar la campanita para no perderte ninguno de estos vídeos que revelan la verdad. Por supuesto, comparte este contenido con todos para que más gente sepa lo que está pasando. Y es que este entramado corrupto no solo es impactante, es repugnante. Todo comienza con Víctor de Aldama, un comisionista que no se conformó con entrar en el Ministerio de Transportes. No, su ambición no tenía límites. Aldama extendió su telaraña a otros departamentos ministeriales y organismos, utilizando sobornos y tráfico de influencias para obtener beneficios económicos millonarios. ¿Y quién estaba a su lado? Nadie más y nadie menos que José Luis Ábalos, ese mismo Ábalos que ocupaba una de las carteras más importantes del gobierno y que hoy pretende escapar de toda responsabilidad. Ábalos, alias el Jefe, no solo permitió que su asesor Koldo García, conocido como Grandu o el Grandullón, recibiera pagos mensuales de 10.000 euros, sino que él mismo se benefició de este entramado. Estamos hablando de pagos que no pararon ni siquiera cuando ambos fueron cesados en 2021. ¿Qué dice esto de la ética del gobierno socialista? La Guardia Civil, a través de la Unidad Central Operativa, UCO, ha sacado a la luz lo que muchos ya sospechábamos: Ábalos y Koldo eran un binomio inseparable en esta red de corrupción. ¿Y qué recibía a cambio Ábalos? Una vivienda de lujo en Cádiz. Porque, claro, cuando eres ministro, ya no te conformas con una casa cualquiera. Ábalos disfrutaba de un chalet gracias a los contratos públicos que él mismo facilitaba a las empresas implicadas en este entramado. Villafuel, la operadora de hidrocarburos que buscaba desesperadamente una licencia del gobierno, no solo pagó el inmueble que Ábalos disfrutaba, sino que también fue parte integral de este esquema. Pero claro, en cuanto las gestiones de Koldo para asegurar la licencia de Villafuel fracasaron, el pago del chalet se detuvo. Esto es lo que pasa cuando la corrupción sale mal. Ni siquiera pudieron mantener las apariencias. ¿Acaso nos sorprende? Pero no nos quedemos solo en la casa de Ábalos. No, esto va mucho más allá. Según los informes de la UCO, las primeras interacciones entre Aldama y Koldo datan de 2018, cuando la red comenzaba a tejerse. En 2019, las cosas ya estaban tan avanzadas que Aldama estaba haciendo anotaciones en su móvil sobre los pagos que debía realizar a Grandu. ¿Y qué hacía Pedro Sánchez mientras todo esto ocurría bajo su gobierno? Nada. Absolutamente nada. ¿Por qué? Claro, Sánchez, alias el Uno, no es más que el gran titiritero que mueve los hilos de este espectáculo macabro. ¿Cuánto más tenemos que aguantar que Sánchez y sus séquitos sigan enriqueciéndose a costa del pueblo? Lo más grave de todo esto es que este escándalo no se limita a unos cuantos ministros corruptos, es un reflejo de todo el sistema. Esta red de corrupción es solo la punta del iceberg. Pedro Sánchez ha permitido, e incluso alentado, que figuras como Ábalos y Koldo actúen como auténticos mafiosos dentro de las instituciones del Estado. Los sobornos, los pagos en negro, las influencias a nivel ministerial, todo esto forma parte del ADN de este gobierno. Y mientras tanto, ¿qué hace la justicia? La UCO y la Guardia Civil están haciendo su trabajo, ¿pero será suficiente? Con un gobierno que manipula y controla hasta los más altos niveles, ¿podemos confiar en que la verdad salga a la luz? Lo más indignante es que estos sobornos no son solo para obtener favores dentro del Ministerio de Transportes. De Aldama y su red criminal han infiltrado otros departamentos ministeriales, llevando la corrupción a nuevas alturas. ¿Alguien se atreve a defender a este gobierno cuando vemos cómo, día tras día, se desmantelan nuevas partes de este entramado corrupto? No, señores. No podemos seguir tolerando esta vergüenza nacional. Y aún hay más. ¿Sabías que entre 2020 y 2021, cuando el país estaba sumido en la pandemia, los cabecillas de este escándalo se reunieron en múltiples ocasiones, tanto en los despachos del Ministerio de Transportes como en el Ministerio de Industria? Mientras la gente estaba encerrada en sus casas, el gobierno estaba ocupándose de sus propios negocios corruptos.
Es una traición a todos los españoles que lucharon durante esos duros meses. La corrupción de este gobierno no tiene límites y no tiene vergüenza. Ahora, uno de los detalles más asquerosos de esta trama. Cuando comenzaron las negociaciones en 2020, Ábalos ya sabía que uno de los beneficios que recibiría sería ese lujoso chalet en Cádiz, en la urbanización La Alcaidesa. Es más, el mismo Ábalos sugirió a su asesor varias propiedades en la zona, como si estuviera eligiendo entre diferentes regalos de Navidad. ¡Qué desfachatez! Este es el nivel de corrupción y desprecio hacia los ciudadanos que muestra el gobierno de Pedro Sánchez. Ábalos firmó un contrato de arrendamiento con opción a compra por una propiedad valorada en 665.000 euros, un regalito que recibió gracias a las gestiones corruptas que su gobierno facilitó a empresas amigas. ¿Cómo es posible que esto ocurra en pleno siglo XXI en un país europeo? No nos dejemos engañar por las promesas vacías de Sánchez y su gobierno. Los hechos están ahí, y cada día salen a la luz nuevos detalles que solo confirman lo que todos sabemos: la corrupción es sistémica y llega hasta las más altas esferas del poder. Ábalos, Koldo, Aldama y Sánchez no son más que los rostros visibles de un engranaje que ha estado enriqueciéndose a costa del pueblo español. Y mientras tanto, nosotros seguimos pagando las consecuencias de su codicia y falta de ética. Si este escándalo te indigna tanto como a nosotros, es el momento de actuar. No te quedes callado. Comparte este vídeo, dale a me gusta, suscríbete al canal y no olvides activar la campanita para no perderte ninguno de estos explosivos informes que revelan la verdad detrás del gobierno de Pedro Sánchez. Es momento de hacer ruido y que se sepa la verdad. ¡Atención! Si pensaban que lo que les conté en la primera parte era impactante, prepárense, porque lo que viene ahora es simplemente escalofriante. Hemos visto cómo el exministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama tejieron una red de corrupción que extendió sus tentáculos hasta lo más profundo de las instituciones españolas. Pero, ¿se acababa ahí? Ni mucho menos. Este caso es solo una pieza en el enorme entramado de corrupción que ha infectado nuestro país bajo el liderazgo de Pedro Sánchez. Y ahora, entra en escena un personaje aún más siniestro: José Manuel Villarejo. Sí, ese mismo comisario que ha estado en el ojo del huracán por sus actividades ilegales y que sigue jugando un papel crucial en esta vergonzosa historia. Pero antes de seguir, si aún no lo has hecho, dale a me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita y deja tus comentarios. Necesitamos hacer que esta información llegue a todos. Porque mientras más gente sepa la verdad, más presión habrá para que se haga justicia. Ahora bien, hablemos de Villarejo. Este excomisario, condenado recientemente a 19 años de cárcel, ha sido un actor clave en la maquinaria corrupta que ha favorecido a altos cargos del gobierno. No estamos hablando de un simple funcionario corrupto, no. Villarejo es mucho más que eso. Con conexiones profundas en las instituciones del Estado, incluyendo el Cuerpo Nacional de Policía y la Administración de Justicia, Villarejo se ha dedicado durante años a manipular los hilos del poder desde las sombras. ¿Y quiénes se han beneficiado de sus actividades? Pues nada más y nada menos que los mismos que hoy gobiernan este país, con Pedro Sánchez a la cabeza. La sentencia que lo condena a 19 años de cárcel no es suficiente para ocultar el verdadero alcance de su poder. Villarejo, además de ser un maestro en la revelación de secretos empresariales y la falsificación de documentos, también actuaba como un agente privado para algunos de los más altos cargos del gobierno socialista. Exacto. No solo estaba facilitando actividades ilegales, estaba siendo contratado por ellos. ¿Quién en su sano juicio puede creer que todo esto ocurrió sin que Sánchez lo supiera? Es imposible. El entramado de corrupción es tan vasto, tan profundo, que alcanza las más altas esferas del poder. Villarejo ha sido un facilitador de la corrupción institucional en España. Sus empresas, como Zenit, se publicitaban como unidades de inteligencia dedicadas a la investigación económica y financiera, y lo que es peor, sus servicios eran requeridos por los mismos a los que debía proteger. Villarejo, bajo el disfraz de una empresa legal, se dedicaba a chantajear, extorsionar y manipular a todo aquel que podía. Y lo hacía con el respaldo y complicidad de los poderosos. ¿Acaso no es suficiente prueba el hecho de que, en este proceso, más de 10 personas han sido condenadas junto a él? ¿Cuántos más deben caer antes de que nos demos cuenta de que el problema está en la raíz del sistema?
Lo más perturbador de todo esto es que las conexiones de Villarejo no se limitan a su propio enriquecimiento. No, su rol ha sido mucho más perverso. Durante años, ha utilizado su influencia para proteger a aquellos que, desde el poder, le proporcionaban impunidad. Y aquí es donde la implicación del gobierno de Pedro Sánchez se vuelve innegable. Villarejo no solo operaba como un criminal, sino como una pieza clave para mantener el sistema corrupto que beneficia a las élites del PSOE. Mientras los ciudadanos de a pie sufrimos las consecuencias de la mala gestión y los escándalos, personajes como Villarejo y sus cómplices en el gobierno disfrutan de la inmunidad que les otorga su posición. ¿Y Pedro Sánchez? El Gran El Uno, como lo llamaban en los mensajes de la trama de Ábalos, permanece en silencio. Claro, ¿qué va a decir? No puede negar que su gobierno está podrido desde la base, porque él mismo es parte del problema. Sánchez no solo ha permitido que personajes como Ábalos, Koldo y Villarejo actúen con total impunidad, sino que ha sido cómplice al encubrir y proteger a los suyos. Este es el legado del PSOE bajo Pedro Sánchez. Un gobierno que, en lugar de servir a los ciudadanos, ha servido a sus propios intereses, enriqueciendo a unos pocos a costa del bienestar de todos. ¿Qué más pruebas necesitamos? Villarejo no es un caso aislado. No es un simple comisario que se desvió del camino. Es el reflejo de un sistema corrupto que ha infiltrado todos los niveles de nuestro gobierno. Desde el tráfico de influencias hasta la extorsión y el cohecho, todo esto ha sido posible gracias a la complicidad de altos cargos del gobierno. Y mientras tanto, Pedro Sánchez continúa presentándose como el salvador de la nación, cuando en realidad está permitiendo que los criminales se escondan a plena vista. Es más, ¿sabías que Villarejo fue absuelto de algunos de los cargos más graves, como el cohecho y la extorsión en grado de conspiración? Esto es indignante. ¿Cómo es posible que alguien con un historial tan largo de delitos se libre de los cargos más serios? Pues porque el sistema está diseñado para proteger a los suyos. Mientras Villarejo y otros criminales de cuello blanco sigan teniendo conexiones con los poderosos, nunca veremos verdadera justicia. Y lo peor de todo es que estos mismos jueces y fiscales, que deberían estar defendiendo los intereses del pueblo, están siendo manipulados por las mismas élites que deberían combatir. Y esto no es una teoría conspirativa. La sentencia misma lo deja claro. Pese a las pruebas abrumadoras, Villarejo ha sido absuelto de delitos que deberían haberlo hundido. ¿Por qué? Porque aquellos que tiran de los hilos en las sombras no pueden permitirse que todo el castillo de naipes se derrumbe. Si Villarejo cayera completamente, arrastraría consigo a muchas de las figuras más importantes del gobierno de Sánchez. Y eso, señores, no lo pueden permitir. Entonces, la pregunta que debemos hacernos es, ¿hasta cuándo vamos a soportar esta farsa? Pedro Sánchez y su gobierno han fallado al pueblo español. Han permitido que figuras corruptas como Ábalos, Koldo y Villarejo prosperen, mientras nosotros pagamos el precio. Este es el legado de la corrupción que se ha instalado en nuestras instituciones. Un legado que nos está costando nuestro futuro. Si has llegado hasta aquí, quiero que pienses en esto, cada vez que se destapa un nuevo escándalo, cada vez que un nuevo nombre aparece en los titulares, es una prueba más de que este gobierno no nos representa. Nos han fallado. Y no podemos quedarnos callados. Es hora de que alcemos la voz y exijamos justicia. Antes de terminar, quiero pedirte que le des a me gusta si estás tan indignado como yo, que te suscribas para seguir recibiendo más información sobre estos escándalos, y que actives la campanita para no perderte ningún vídeo. Además, deja tus comentarios abajo, quiero saber qué piensas sobre esta red de corrupción que nos está destruyendo como país. Por favor, comparte este contenido para que más personas se enteren de la verdad. Este es solo el comienzo. Nos vemos en el próximo vídeo, y no olvides hacer oír tu voz.